En su libro 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción, muy recomendable para todos los que quieren aprender a escribir bien, el autor Guillermo Martínez nos habla de tres aspectos básicos que podemos considerar en todos los escritos de ficción y también podríamos considerarlos en los escritos de no ficción. Aunque los presenta él muy bien sintetizados y explicados, podemos decir que son principios generales quizás no inventados por nadie, pero que es indispensable tener en la mente y tener aprendidos más o menos, aunque durante toda la vida estamos siempre aprendiéndolos. Estos tres principios, tres aspectos que tiene toda obra escrita, especialmente de ficción, podemos denominarlos originalidad, ejecución y escritura. El primer aspecto que llamamos originalidad no se refiere únicamente a ser novedoso, sino que salga como origen, esté originado en el ser humano que lo creó y signifique algo que vale la pena decir, que no sea algo que ya se dijo, que haya un motivo para decirlo. Además de originalidad podemos llamarlo el motivo, la causa, la idea básica de qué es lo que escribimos y por qué. Es decir, que lo fundamental es que ese algo que escribimos tenga un porqué, tenga por qué es bueno contar esto. Por la idea que tuvimos, porque es una idea original, porque es una idea brillante o bien enfocada, o porque se nos ocurrió algo valioso que decir, o el aspecto de cómo vamos a contarlo. Nos damos cuenta por eso de que la idea de algún cuento o novela es buena o es mala. Lo importante sería como tener en cuenta que ese motivo por el que escribimos vale la pena. Entonces es fundamental para decir que una obra es buena, es decir que el motivo, la causa que llevó al autor a escribirlo es buena, valiosa, porque vale la pena decirlo y tiene algo de especial, algo diferente respecto a todo lo que se escribió, que evidentemente en la historia del mundo, en la historia de la literatura, se escribieron tantas cosas que siempre lo que decimos puede ser parecido a lo que ya escribió otro. Pero lo importante es que por esa buena idea, esa buena ocurrencia que tuvimos, esa manera de ver algo por lo cual vale la pena contarlo, es, digamos, el primer sostén sobre el que se sostiene una buena obra. El segundo aspecto es la ejecución. Esa buena idea que tuvimos, ¿cómo hacemos para contarla? La ejecutamos, le dimos un orden de cómo decirla, de cómo pasar de una etapa a la otra, de qué aspecto destacar y aspecto no destacar, o cómo organizar la manera de contarla, que puede ser bueno o malo. Es decir, esos tres aspectos que dice Enrique Martínez, podemos decir que si falla cualquiera de ellos, se cae toda la obra. Es decir, algo así como si vale la pena si está bien o más o menos bien o bastante bien los tres aspectos. Una idea muy brillante, una gran ocurrencia para contar un cuento, pero mal contado o mal organizado a la hora de cómo lo contamos, puede dar algo así como que se echa a perder la idea. Entonces es importante, además del motivo, la causa por el que lo contamos, que tiene que ser una idea fuerte y buena, está el cómo ejecutamos la obra, qué orden le ponemos, cómo la contamos, por dónde empezamos, por dónde continuamos y especialmente cómo terminamos. Esa ejecución, esa es la segunda
característica que tiene que tener esa buena historia determina entonces el orden que le damos a las cosas, en qué ponemos énfasis, en qué no ponemos énfasis, en qué ponemos primero, qué ponemos después, cómo continúa. O sea, cómo ejecutamos esa obra que se nos ocurrió. Y el tercer aspecto es la escritura o redacción. O sea, el lenguaje con el que decimos las cosas. Eso es lo que se desarrolla el aprendizaje con el tiempo. Alguien dijo que en otras artes hay genios precoces, hay seres de pocos años de edad que hacen cosas maravillosas. Y en la literatura parece que eso no puede pasar. Como que el escribir bien se aprende con el tiempo, a veces con mucho tiempo, mucho ejercicio de hacer las cosas mal, de mejorarlas, de empeorarlas, de leer mucho, de aprender, de criticarse a sí mismo, lleva a aprender. Así entonces, como aprendemos ideas buenas para escribir y aprendemos ejecución, el orden en que lo contamos, también es decisivo el lenguaje. Es decir, se puede caer en el lenguaje muy común, muy repetido, en vez de contarlo con alguna gracia literaria, lo contamos con palabras muy habituales en la charla de todos los días o muy sacadas del periodismo, las noticias, con frases muy repetidas, muy comunes, que no tienen gracia, que son demasiado repetidas. Lo que pasa mucho, por ejemplo, en el periodismo es esa repetición de frases hechas o lugares comunes. Es muy feo ver eso en las obras escritas, frases muy repetidas, frases muy dichas respecto a algo. Bueno, eso es lo primero que tenemos que evitar el lenguaje demasiado común. Por otro lado, evitar el lenguaje demasiado enrevesado, porque creemos a veces que para darle importancia, para darle gracia o valor literario a una obra, tenemos que escribir palabras difíciles o muy altisonantes o muy que suenen como cosa literaria muy distinta a lo otro, y ahí también todo eso puede ser un error. Entonces el lenguaje natural, limpio, claro, no repetido, no gastado, no copiado del hablar común de todos los días, y tampoco muy extraño, muy que quiere ser altisonante, que está cargado de deseo de gustar. No, sencillamente la cosa bien dicha, con la palabra adecuada, que no sea altisonante, que no sea rara en ese lugar, que sea la palabra necesaria. Y por ejemplo, si escribimos diálogos, la naturalidad con que habla la gente, especialmente la naturalidad con que habla ese personaje que estamos representando. Entonces, ese tercer aspecto de la escritura también es fundamental. Y eso es lo que justamente desarrollamos a través de mucho tiempo. Es bueno para eso acostumbrarse a leer mucho y luego en algún momento leer lo que uno mismo escribió, leerlo en voz alta, reproducirlo, y ahí nos damos cuenta de cómo suena. Además de eso, no un lenguaje demasiado artificioso, demasiado raro, ni demasiado común, y además que suene bien, que tenga alguna gracia. Y esa gracia no es por inventar algo especial que queremos inventar haciendo fuerza para destacarnos, sino sencillamente porque aprendemos y se nos ocurre escribir así. Y eso lo desarrollamos con el tiempo, a lo largo de escribir mucho, cometer errores, tirar cosas y empezarlas de nuevo, modificarlas, encontrarle el tono adecuado. Por lo tanto, podemos decir que esos tres aspectos de originalidad o idea o motivo por el cual escribimos algo. El segundo aspecto, la ejecución, cómo lo realizamos, que puede estar bien o mal o echar a perder una buena idea. Y por último, escritura o las palabras con que lo decimos. Eso es lo que termina de dar forma a un escrito y es lo que puede llevarnos a decir y a que digan los demás, esto es bueno o esto es muy bueno o esto es malo.
Eso es lo que tenemos que aprender. Es valioso entender estos libros, por ejemplo, leer, conocer estos libros como lo que comentamos hoy, 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción de Guillermo Martínez. Hay muchos libros que nos enseñan a leer y escribir y este es uno de ellos muy bueno. Bien, espero que todo esto nos sirva a todos para escribir mejor, que ese sea algo por lo que siempre vivimos preocupándonos.